Saludos, ¿qué tal, señores? Gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a este programa especial producido por Medios ACN. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, también visitar nuestra página web como mediosacn.com. En el día de hoy tengo dos invitados para hablar de un tema que a mí, como padre, de uno que yo digo que rinde como por 10, me interesa mucho. Vamos a hablar sobre paternidad responsable. Y hoy como invitado tenemos al señor Jesús Villanueva y también al señor Caraballo, que es un placer para mí tenerlos hoy como invitados. Y quiero que brevemente saluden a esta audiencia. Bien, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes, Irving. Buenas tardes, Villanueva. Para mí un placer estar con ustedes acá compartiendo este tema. Igual para mí, Caraballo, tremendo privilegio poder compartir este tema tan especial y tener como moderador a Irving, gran hermano y amigo, multifacético. ¿Qué decimos? Yo creo que ustedes tienen un gran reto, tanto para mí enseñarme sobre este tema, esta palabra que tiene un peso grande, pero también a la vasta audiencia que nos va a ver, que nos está viendo ahora mismo en redes sociales. La primera pregunta que yo tengo para ustedes hoy: ¿qué es la paternidad responsable? ¿Qué es paternidad en sí? Sí, bueno, ya que me estás dando el chance a mí, yo defino paternidad con el apellido responsable como todos aquellos deberes que tiene el hombre frente a su esposa y a sus hijos, porque la paternidad responsable no solo es directamente proporcional a cumplir desde la vocación de la masculinidad con los hijos, sino también con la esposa. Involucra directamente también proporcional a la mujer el hecho de que la masculinidad entienda su deber como padre, lo cual entonces nos lleva a la paternidad responsable. Bien, miren, la paternidad responsable viene siendo como una realidad constante, una realidad trascendente, y al mismo tiempo es una responsabilidad que nosotros como padres asumimos. Es una realidad que empieza ya por el año, o comienza a hablarse del tema en el año 1994, y tiene que ver precisamente con esa dinámica que se da entre la pareja, la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos. Y tiene que ver también con la planificación que se da dentro del proceso de la familia y cuantas cosas más podríamos decir en el proceso de este plan. Excelente. Ahora, Jesús Villanueva, tengo la siguiente pregunta para usted. ¿Qué relación hay entre estas dos palabras, paternidad responsable y matrimonio? O sea, paternidad, responsabilidad y matrimonio. Es como había dicho hace un ratito, la paternidad responsable definitivamente es difícil desvincularla del matrimonio, porque precisamente por ahí empieza, o por ahí debe empezar. Aunque en el 94 es que la ONU empieza a hablar de manera formal del tema y las diferentes salud pública de los diferentes países asumen los compromisos. Realmente desde el principio de la humanidad hay una vocación interna que le exige a la masculinidad incluso y a la mujer el que la masculinidad sea responsable en el cumplimiento de su deber desde el principio. Por eso es que paternidad y matrimonio, de alguna manera u otra, son vinculantes. De hecho, el matrimonio se origina a partir también de la responsabilidad que debe asumir el hombre con la mujer. Y en la Biblia, es en Dios que se origina el matrimonio. De todos modos, lo que nosotros conocemos como matrimonio
se origina en Roma y viene de la palabra matre, cuyo significado es protección a la madre. En otras palabras, protección a la mujer. Imagínate tú, o sea, no hay manera de que esté desvinculado el concepto de paternidad responsable del matrimonio. Y como dice Villanueva, hay una relación estrecha entre lo que es la paternidad responsable y el matrimonio. Yo creo que no se puede dar una sin que se dé la otra, ¿verdad? Para que haya una paternidad responsable, necesariamente debe haber un matrimonio. Y para que se dé un matrimonio, entonces debe haber una unión entre dos personas que se han decidido, se han puesto de acuerdo para caminar juntos, ¿verdad? Para formar una familia. Entonces, dentro de esa paternidad, entonces se dan los niveles de responsabilidad entre cada una de las partes, ¿verdad? Ya sea el padre, ya sea la madre, ya sean los hijos. Pero en definitiva, no puede haber algo diferenciado entre la paternidad responsable y el matrimonio, porque una cosa no se puede dar sin la otra. Bien, excelente. Ahora estamos hablando sobre paternidad responsable y ustedes comentaban sobre que van muy ligadas las tres palabras, tanto paternidad, responsabilidad y matrimonio. Ahora, puede haber vamos a decir, puede haber paternidad que no sea responsable o puede haber un matrimonio que no sea responsable. Señor Félix y Jesús. Bueno, Yo no entendí bien la pregunta. No estoy escuchando bien. Ustedes decían de que las tres cosas, las tres palabras están muy relacionadas. ¿Puede una operar sin una? O sea, ¿puede la paternidad responsable operar fuera del matrimonio o puede el matrimonio operar sin ser responsable, sin haber responsabilidad? Bueno, ¿qué te digo, Irving Villanueva? Se dan la mayoría de los casos, es decir, hay padres que son irresponsables, ¿verdad? Hay padres que no asumen su responsabilidad, que abandonan la madre, abandonan los hijos, o en definitiva no asumen el compromiso tanto emocional, físico, afectivo que deben cumplir los padres a los hijos. Es decir, de que se da, ¿verdad? Tú puedes tener un matrimonio, establecer una unión con una persona, pero puede llegar un momento en que la persona decida no asumir o seguir asumiendo la responsabilidad del padre. Estos son casos que se dan en el común denominador de nuestra sociedad y específicamente de la sociedad dominicana. ¿Cuántos padres han tomado la decisión de abandonar a su familia? Sí, claro, como dice Caravaggio, si estamos llamando a la paternidad responsable, obviamente es porque hay muchos padres responsables, muchos porque se van del hogar porque les da la gana, porque caen bien de mujer, porque no quieren asumir sus responsabilidades, otros también porque en algunos casos la mujer hace que se vaya. Tú tienes de todo, en cualquiera de los casos es una paternidad irresponsable, ya sea que se vaya porque le da la gana, porque es un mangrino, o ya sea porque la mujer haga para que se vaya. Cualquiera de los casos, ser padre es padre y la vocación que tenemos los hombres de ser padres nos llama a asumir esa responsabilidad, aunque no tengamos la relación con la madre. Efectivamente, imagínate ahora se quiere poner en tela de juicio lo que es la familia nuclear, ¿verdad? Estableciendo la relación de un hombre y una mujer. Y si se pone en tela de juicio lo que es la célula más importante de la sociedad, imagínate si hablamos de la irresponsabilidad paterna, que es todavía mucho más fuerte, porque la idea es que ahora la gente no está formando familia. Y lo peor del caso es entonces que eso hace a la gente más irresponsable. Déjame decir algo sobre esto que dice Caravaggio antes de toda la pregunta. Es una complejidad, Caravaggio, lo que tú dices, porque ahora la gente no está formando familia por dos razones. Una de ellas es que
a las mujeres de hoy le han alimentado la mente para que entienda que no necesita al hombre, y entonces el hombre ve eso como un fly al queche. Bueno, entonces no tengo que asumir ninguna responsabilidad, yo agarro todo lo que ella me dé y estoy ahí hasta que ella quiera, y luego pues yo soy el que soy, ¿no? O sea, hay una situación compleja en ese sentido. Porque el problema de la paternidad responsable cae todavía en un estado más crítico y más lamentable, teniendo en cuenta que ya la gente está perdiendo la fiel esperanza en lo que es la familia. Sí, así es. Ahora, ¿qué pasa cuando seguimos? Y qué bueno que tocaron un tema que ustedes decían de que ahora las personas no están formando familia. Entonces, para ambos, tanto para el señor Félix Caraballo como para usted, señor Villanueva, ¿qué pasa cuando los padres se ausentan? Bueno, mira, el psiquiatra César Mella hace un tiempo escribió un artículo en la prensa que se llamaba Hijos Sicarios. Hijos Sicarios precisamente es el resultado de la irresponsabilidad que deben de asumir los padres hacia los hijos. Hay muchos factores, diríamos deserción escolar, problemas de droga, embarazos entre adolescentes, problemas de alcohol, el asunto de las pandillas, de las famosas gangas, las misiones, y el hecho es de que aunque están muy relacionados, la irresponsabilidad de los padres trae como resultado de que se formen hijos que siempre van a estar en conflicto con la ley. Ese es el concepto moderno que se le dice a los delincuentes ahora, ¿verdad? Pero es decir, una paternidad no responsable trae como resultado hijos que no se van a criar de manera saludable, tanto física, tanto emocional, tanto como espiritual. Eso se parece mucho al famoso proverbio que dice la Biblia, que los padres se dieron uvas agrias y a los hijos se dio de entera. En otras palabras, sí, la responsabilidad de los padres el no asumir su compromiso de crianza saludable, emocional, espiritual, física, el no proveer lo necesario para el desarrollo de la dignidad del niño, del ser humano, trae como resultado lo que estamos mirando hoy, ¿verdad? El auge de la delincuencia, el problema de droga, los problemas sobre el embarazo, la rebeldía, es decir, la oposición constante que se da en esa dinámica entre padres e hijos, fruto de que los padres no han asumido y no han cumplido el papel que le corresponde. Sí, yo quisiera adicionar a eso. Yo pienso que tú has sido bastante espléndido en el tema, en la respuesta. Ha sido bastante bueno y escueto. Y sin embargo, hay algo que yo quiero acotar aquí, y es indudablemente que cuando papá se ausenta, va a entrar otro. Otro es que va a dar el consejo, el consejo que va a llevar a esos muchachos. Entonces, a introducirse en esos agentes que no son para nada saludables ni favorables a los hijos. Entra el consejero inadecuado, y con ese consejero inadecuado entra el protector inadecuado, el que no tiene ninguna responsabilidad frente a ese muchacho, el que solo le interesa hacer de él un guiñapo, una basura, una lacra de la sociedad. Por lo general, a veces entra alguien que le da un buen consejo, pero en la mayoría de los casos, quien entra lo que hace es más pervertir a estos muchachos. Cuando papá se ausenta, si papá no está ahí, si papá no está para dar el consejo adecuado, otro va a dar el consejo inadecuado. Ahora, para ambos, la siguiente pregunta que les tengo es: ¿cuál es la perspectiva bíblica acerca de la paternidad responsable? Bien, yo tengo algunos puntos aquí sobre la perspectiva bíblica de la paternidad responsable, y repito que aunque es desde el año 1994 que se está abordando eso de manera formal,
Bueno, para Dios siempre ha sido importante que papá sea responsable. Y desde el principio, por ejemplo, cuando estamos en Génesis 2:15, dice el texto que Dios tomó pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso está en Génesis 2:15. Y entonces ahí nosotros podemos ver una de las perspectivas es que Dios ha hecho que la masculinidad, que el hombre, que el varón sea guardián y protector. Y desde el principio su primer trabajo fue precisamente el de guardar y cuidar, en este caso el huerto. Con esto Dios nos está diciendo la importancia que tiene en el hombre, en el padre, el ser responsable, ¿no? Y algo importantísimo también de cómo Dios presenta al hombre para que sea responsable en cuanto a la paternidad, es que lo establece también como guía. La palabra de Dios lo establece como guía. Una de las capacidades que debe tener la masculinidad para ser un padre responsable es tener todas las condiciones de guía, y en eso se muestra como ejemplo. Josué, por ejemplo, 24:14-15, dice: diga ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, entonces cojan ustedes a quien van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, en cuya tierra habitáis. Bueno, hagan ustedes lo que quieran, está diciendo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué nos muestra la importancia de tomar buenas decisiones para ser ejemplo y guía, pero también Dios ha querido que para que seamos padres responsables podamos tener la capacidad de ser maestros y educadores. Miren la importancia de la conexión aquí de cuando un padre se ausenta, o sea, cuando papá se ausenta, ¿quién es que realmente va a ser maestro y educador de esos muchachos? Hay textos bíblicos también relativos a esto. Por ejemplo, estoy buscando aquí un texto bíblico, Deuteronomio 6:6-9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. O sea, fíjense cómo Dios nos manda a nosotros los hombres a utilizar todos los recursos de diseño gráfico habido y por haber, con tal de ser maestros y guías de nuestros hijos en función de los valores importantes que encontramos en la palabra de Dios. Otra cosa que hace a un padre responsable es la capacidad de disciplinar. Hay una condición poderosa en la disciplina. De ahí que Proverbios 1:8 diga: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En ambos está la importancia de disciplinar. Efesios, en el Nuevo Testamento esto se replica. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por un lado, nos da la condición de disciplinador, pero por otro lado también nos manda a ser ejemplo de disciplina. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Repito, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hebreos 12:5-7 también dice:
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? De alguna manera u otra, el concepto de disciplinar está muy ligado al valor de una paternidad responsable. Voy a repetir algo que dije hace un ratito sobre la importancia de la paternidad responsable del matrimonio, que son de las cosas que a Dios le interesa mucho, porque otra característica que tiene el hombre, además de ser, que debe tener para que sea un padre responsable, ¿no? La de ser, ¿verdad? Como habíamos dicho, guardián, cuidador, protector, maestro, guía, disciplinador, pero también amante. Es una característica que el hombre debe tener, la condición de amante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, 25-29, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo pienso que aquí es que se desprende el conocer cuándo un hombre se va a comportar como un padre responsable, y es cuando aprende a amar a la mujer, en estos dos símiles: por un lado como Cristo a la iglesia, pero por otro lado como se ama a sí mismo, como ama a su cuerpo. Y así es, uno por lo general no anda descuidándose, uno siempre trata de estar lo más alimentado posible, lo más oloroso posible, uno trata de estar bien. Bueno, pues así mismo uno debe de tratar a esa su mujer. Los hijos van a ver eso, van a sentir eso, ese amor se va a diseminar en toda la casa y le va a generar una salud integral a esos muchachos. Yo entiendo que una paternidad responsable empieza ahí, cómo el hombre ve a la mujer. Entonces eso sirve de un excelente ejemplo en la responsabilidad paterna. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Villanueva podríamos resumirlo en lo que es una palabra clave. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todas las personas. Y yo creo que para nosotros poder hablar del funcionamiento de una paternidad responsable, tenemos que hablar acerca de lo que es el Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio, nosotros necesitamos de experimentar ese poder transformador a través de la gracia de Dios, y ese poder transformador va a ser capaz de fortalecer, enriquecer las relaciones que deben darse entre los padres y los hijos.Nosotros necesitamos el Evangelio. Por ejemplo, la época en que nosotros vivimos, incluyendo la época en que nos ha tocado vivir con el problema del coronavirus, la época actual es una época crucial, y por lo tanto necesitamos que hombres y mujeres valientes alcancen el Evangelio a través de la gracia de Dios, y que ese Evangelio pueda permear los hogares y que pueda fortalecer y arreglar las relaciones entre los padres y los hijos. Pero sí, nosotros necesitamos el Evangelio en nuestra familia y en nuestra familia. Gracias a todas las personas que se están viendo, están compartiendo esta transmisión de hoy, el programa de hoy. Estamos hablando sobre paternidad responsable, y quiero decirles que
gracias a Dios porque lo tenemos aquí. Yo creo que es un reto, es un desafío día a día para nosotros los que somos padres, estar bien claro de estos principios bíblicos para poder encaminar a nuestros hijos, a nuestra generación, al propósito que Dios quiere y así cumplir ese llamado de ser padres responsables. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué debe hacer la iglesia cristiana al respecto? Bueno, una de las cosas importantes que yo entiendo que la iglesia lo está, no porque debemos hacerlo más, es promover precisamente todas las características y cualidades que tiene un hombre a ser un padre responsable. Obviamente tengo que coincidir y estar absolutamente de acuerdo ahí con lo que estaba diciendo hace un rato Caravaggio acerca de las verdades y la bondad del evangelio en el ser humano y en el hogar, cómo se hace necesario el evangelio en el hogar. Y entonces la iglesia, tú y yo como iglesias, como iglesia, porque a veces nosotros decimos la iglesia y estamos distanciándonos de ella, pero tú y yo como iglesia estamos llamados a promover eso, pero también a modelarlo. O sea, la gente tiene que ver que nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos en el evangelio, estamos haciendo acopio de lo que Dios enseña, de lo que es una paternidad responsable. Es decir, nosotros la modelamos, la promovemos y establecemos rutas para que esta fórmula de vida sea colocada en los diferentes hogares. Entonces ahí sí estamos sintiéndonos parte de la iglesia, como tú, como yo. O sea, Bien. No podemos decir la iglesia y dejarlo a la distancia. Yo entiendo que debemos decir nosotros como iglesia. Creo que Villanueva e Irving, corroborando lo que dice Jesús, yo creo que necesitamos en nuestras iglesias locales padres de verdad, padres que se han formado en el deber, en el compromiso, en las funciones que deben asumir delante de una familia, que cumplan la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino, y vuelvo y repito, del evangelio. Es decir, necesitamos volver al evangelio. Yo creo que no clamamos al Creador para que nos convierta en padres perfectos, porque nosotros no somos padres perfectos, ¿verdad? Pero sí tenemos que clamar a Dios para que el tiempo que nosotros vamos a invertir en nuestros hijos sea un tiempo de calidad, sea un tiempo que cumpla, que podamos, como dice el Salmo, es como la saeta, guiar a nuestros hijos como se guía la saeta. Es decir, es cuando tú tiras algo, que tiene el interés de que eso vuelva a ti. Es decir, dentro de nuestras imperfecciones como padres, dentro de nuestros errores que cometemos, yo creo que lo ideal es que nosotros procuremos que nuestros hijos puedan ser amonestados en la disciplina del Señor. Y yo creo que los padres deben de esforzarse para que Dios levante una generación de hombres, que necesita una generación de hombres que sean transformados por el Evangelio, para que a su vez puedan transformar a otros por medio de Jesucristo y por medio de su palabra, que es la fuente de toda verdad. Yo creo que ahí está la clave del papel Irving y Jesús que debe hacer la iglesia. Es como hacer una escuela de padres, pero formarlos en los principios, en los valores eternos de la palabra de Dios, para que entonces esa generación sea capaz de transformar la generación que viene posteriormente. Caravaggio decía de que la iglesia está llamada a cumplir esta función, ¿verdad? De que volvamos al evangelio para ser padres reales. Entonces, no está cumpliendo la iglesia con esta función, señor Félix Caravaggio. Mira, decir que la iglesia no está cumpliendo la función que debe hacer sería no hacer un honor a la verdad.
Y yo te decía que el papel de la iglesia o la obra que Dios hace en el corazón de nosotros se parece como cuando uno iba donde el sastre a coser el pantalón. Que se descosía el pantalón y luego se cosía otra vez y luego se volvía a descoser y se cosía otra vez. Es decir, nosotros somos una obra en construcción. La iglesia, Dios, tiene a su iglesia como una obra en proceso. Y de igual manera, la obra que realizan los padres en beneficio de la formación integral de los hijos es una obra que se hace dentro de la dinámica de la dificultad, porque somos seres humanos sujetos a pasiones y a deseos. Es decir, tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos pecados, nos levantamos, nos caemos. Y es precisamente en esa situación de vulnerabilidad en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa que Dios hace la obra. Entonces, decir que la iglesia no ha cumplido su papel sería no hacerle un honor a la verdad. El otro problema sería de que hay algunas o hay muchas iglesias que quizás su punto de interés pueden estar orientados hacia otras cosas, pero no necesariamente en hacer escuelas de padres, darle una importancia al proceso de la educación para que a su vez seamos capaces de poder discipular a otras personas. Pero la tarea de la iglesia se está haciendo, aunque hay algunas iglesias, yo digo, que su interés, sus motivos son otros y por lo tanto no están correspondiendo con esta tarea tan fundamental que es formar a los padres para que a su vez los padres sean capaces de formar a sus hijos. Pero la tarea de la iglesia continúa. Sí, efectivamente, Caraballo. Entiendo, y la palabra que usaste un ratito, pienso que va consona con eso que tú estás diciendo. Pienso que la iglesia debe de promover los modelos y los paradigmas de familia que tenemos dentro, que están cumpliendo con con el concepto de paternidad responsable en el caso del hombre. Y sacar eso, que la gente lo conozca, así dice el Señor, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a Dios. Entonces, yo entiendo que sí, o sea, ciertamente cada iglesia tiene cada templo, cada denominación tiene su razón de ser, su trabajo ministerial específico. Sin embargo, el ministerio de la familia es la iglesia en sentido general, eso no es negociable. Así que, a pesar de un llamado específico que tenga cada iglesia, el modelar la familia con paternidad responsable debe volver a tener sentido y a masificarse en los medios, en los vecindarios, en todos los lugares, porque de eso no se sabe. Sin embargo, donde existen familias más saludables y sanas, todavía es en la iglesia, y eso gracias al Evangelio, y eso hay que promoverlo. Sí, yo estoy de acuerdo con Jesús. Quizá no podría establecer agenda ni caprichos para alguna iglesia o grupo específico, pero nosotros hemos sido testigos de que, por ejemplo, las iglesias, no diríamos en su mayoría, porque no tenemos estadística para hablar sobre estos concretos. Sin embargo, uno piensa con el pasar de los años que nosotros hemos estado invirtiendo esfuerzo y tiempo en otras cosas que no son tan prioritarias, en el sentido de lo que es trabajar en favor de la familia. Y todo el mundo sabe que las iglesias son familias. Las iglesias claro, pero las iglesias están constituidas de familias. Y a veces hacemos programas, hacemos eventos, hacemos actividades y muchas veces nos olvidamos de la familia, ¿verdad? Yo creo que es como dice el refrán: si queremos tener iglesias saludables, sí, debemos tener familias saludables. Y yo creo que si queremos tener familias saludables, claro, debemos trabajar más con las familias dentro de las iglesias. Imagínense, le pongo un ejemplo con nuestros adolescentes, que son uno de los sectores donde las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo, concentran más sus sectores. Diríamos que es uno de los sectores donde los espacios de tentación son mayores, los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad?
los adultos, los niños. Es decir, una iglesia que se enfoca en trabajar de manera integral en la salud de las familias, traería como resultado que tengamos iglesias saludables. Claro, claro. Iglesia saludable. Bien, entonces, y una sociedad más saludable. Estaremos ya ayudando un poco a la policía, estaremos ayudando a la justicia, estaremos claro. estaremos ayudando a la Procuraduría, estaremos ayudando a los hogares CREA, estaremos ayudando a todas esas instituciones sociales que hoy en día están haciendo un favor por rescatar a cada uno de esos segmentos de la familia, que a veces por nuestra negligencia, nuestra falta de tarea, no estamos correspondiendo con Caraballo, con una familia saludable, ¿verdad? Y una paternidad responsable, se puede tener mejores hijos, mejores presidentes, mejores alcaldes, mejores diputados, mejores senadores, mejores policías, todo mejora. Todo puede ser mejor, por lo menos posible, ¿verdad? Por lo menos posible. Irving. Se puede decir que es un desafío, ¿verdad? Lo de paternidad responsable. Ahora bien, ¿cuál sería el enemigo o cuáles son los enemigos que la paternidad responsable enfrenta día a día? Bueno, los desafíos que presenta la paternidad responsable en el día de hoy son muchos. De hecho, ya hemos mencionado algunos de ellos. Es un desafío, pero no deja de ser también una gran oportunidad. O sea, lo primero es que en el día de hoy, en el día a día, todo está muy fácil. La importancia de asumir responsabilidad familiar, decía hace un ratito Caraballo, aún en la mujer, en el día de hoy no es tan importante. Y eso también es un desafío que el hombre tiene que vencer. O sea, porque cuando al hombre le facilitan la cosa, entonces se hace el chivo loco y el que no tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde asumir. Entonces, ese es uno de los retos que hay que vencer. Lo fácil que está hoy el allegarse a una mujer sin ningún compromiso, por ejemplo. El gran desafío que hay que vencer hoy es también los niveles laborales que ha alcanzado la mujer y con eso la independencia que ha tenido. O sea, es un desafío porque en el día de hoy hay que convencer a una mujer para que ella quiera establecer un hogar en el que se pueda tener hijos y esos hijos instruirlos, ayudarlos a crecer de la manera más saludable posible. También es un desafío en cuanto a armonizar, ¿no? O sea, en cuanto a cómo podemos convencernos y armonizar las ideas para poder ser papás responsables, para poder asumir la vocación que como hombre tenemos. Esas dos cositas son algunos de los desafíos que yo te puedo dar a conocer o replantear como un elemento importantísimo. O sea, la mujer de hoy no es igual a la mujer de ayer. Entonces, un hombre que quisiera asumir una paternidad responsable, que un hombre a quien hayamos convencido para que sea así, entonces hay que ayudarlo a buscar a alguien que esté dispuesto a armonizar esa posición. Por eso la paternidad responsable empieza desde antes de tener hijos. Desde antes de tener hijos, pues hay que ponerse de acuerdo con esa persona con la cual tú vas a formar una familia. Otro de los grandes desafíos que tiene que vencer un hombre que esté decidido a asumir una paternidad responsable es que de alguna manera u otra lo han hecho
el único responsable de la mayoría de los actos violentos que se dan en la vida. Una vez yo me puse a hacer un ejercicio por donde yo vivo. Por donde yo vivo hay unas 700 familias y la mayoría de esas familias pues viven bien. O sea, tú tienes papá, mamá, hijos. Los tiene ahí la gran mayoría. Luego tiene 2 o 3 que son unos pato macho, unos tigre gallo, que hacen y deshacen. Sin embargo, son esos 2 o 3. La gran mayoría no son así. Entonces, uno de los desafíos que tiene el hombre hoy es poder presentar modelos y paradigmas de padres responsables, que hay muchos en la sociedad y que no los colocan como ejemplo y como modelo, para que se contagien los hombres que no son responsables ni quieren asumir ninguna paternidad responsable, para que la asuman. Mira, fulano de tal, un gran ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tiene que vencer. El que, a pesar de que tú quieras asumir tu responsabilidad, no te se indique como el enemigo de la mujer. Siguiendo la línea de Villanueva, yo creo que uno de los desafíos, o varios de los desafíos que está enfrentando la paternidad responsable, en primer lugar tiene que ver con el asunto de la formación de valores. Lo que tiene que ver con la falta de formación en el hogar, que trae como resultado, ya ustedes han visto, el deterioro de la familia, la práctica de una paternidad responsable muy deficiente. Estamos luchando contra desafíos, compromisos, funciones. Hay un problema que tiene que ver también con la obediencia que deben asumir los hijos hacia los padres, ¿verdad? Con la responsabilidad que tienen que asumir los padres, los hijos hacia los padres, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que los que tenemos hijos estamos luchando con el corazón de los que somos padres, estamos luchando con el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan ser mejores ciudadanos, más disciplinados, en el caso específico que puedan ser cristianos, seguir a Dios. Pero la paternidad responsable está luchando con el asunto del compromiso que deben asumir los hijos hacia los padres, ¿verdad? Y también la paternidad responsable está luchando con lo que yo le llamo los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón. Significa tantas cosas nuestros hijos fabrican, siguen, modelan, diríamos, qué sé yo, un influencer, diríamos un artista, diríamos un cantante, y todas esas cosas están batallando contra el corazón, contra la fe, contra la costumbre que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos. Esos ídolos están distrayendo a la juventud, lamentablemente. Sin dejar de hacer mención lo que estábamos hablando al principio, del alcohol, las drogas, los embarazos, la deserción escolar. Todas esas cosas se suman al hecho de que los padres deben de poner más atención a la formación, a la educación, a la formación de sus hijos, para que los hijos al final puedan tomar decisiones propias. La paternidad responsable debe poner a los padres a pensar acerca del valor del trabajo, del compromiso, de la responsabilidad que los hijos deben asumir hacia los padres. Y estamos luchando contra eso, ¿verdad? Contra educar una generación para que puedan tener buenos principios, buenos valores, para que puedan ser educadas. Estamos luchando contra una generación para que puedan ser agradecidos, para que puedan ser honestos, para que se ganen el dinero a base del trabajo, para que entiendan el valor, el costo que tienen las cosas. Estamos luchando contra una generación que no está comprometida y que no agradece. Yo creo que uno de los grandes desafíos y enemigos de la paternidad responsable también es velar y cuidar
y monitorear por lo que nuestros hijos están consumiendo en términos de redes sociales, en términos de tantas ofertas que la sociedad y el mundo le ofrece. Yo creo que en definitiva la paternidad responsable, aquellos que han decidido ser padres, tienen un gran desafío porque estamos luchando contra enemigos que a veces, como el coronavirus, nosotros no lo vemos, pero está presente ahí. Excelente, excelente, Félix. Llegando ya a la parte final del programa de hoy, hablando sobre paternidad responsable, ¿qué palabras breves tienen ya, o qué conclusiones ustedes le dan a este tema en la participación que tuvieron con nosotros en el día de hoy? Bueno, yo quisiera cerrar mi parte tomando algo de lo que Caraballo dijo, porque es importante enfatizar. O sea, la competencia que tiene el padre, el hombre que quiera tener una paternidad responsable, la competencia con los influencers y con los ídolos es grande. O sea, no es fácil. Entonces, el tú ponerte a tono con esa competencia para tú poder transmitir los valores adecuados del Evangelio no es tan fácil, porque como esa gente están bombardeando una y otra vez, hay momentos incluso en que ellos le dan más importancia a cualquier tontería y locura que pudiera venir de cualquiera de esas vías, de esos medios. Pueden dar más importancia que lo que tú quisieras transmitirle desde la palabra de Dios. Entonces no es tan fácil. Eso nos manda a nosotros los padres y a los padres que están viéndonos ahora mismo a ponernos a tono con todo lo que hay en el medio, y entonces saber colocarse entre una cosa y la otra, decir esto está bien, esto no, esto sí, eso no, y que crean en que sus hijos, en que lo que tú le estás diciendo es lo que realmente a ellos les conviene y les beneficia. Bueno, Irving, concluyendo con este tema, yo diría que la paternidad responsable es una bendición de parte de Dios para nosotros que somos padres, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Es una bendición, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Y quiero leerle en manera resumida algunas de las conclusiones que he sacado sobre el tema. Número 1, debemos educar a nuestros hijos a la manera en que Dios quiere que nosotros lo eduquemos, con el fin de que ellos puedan obtener el don más preciado, que es la vida eterna. Creemos que educar a nuestros hijos en base a la palabra de Dios, porque ustedes saben que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. También nosotros como padres debemos ser modelos del Evangelio para nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús, debemos modelarle a nuestros hijos ese ejemplo de Jesús. Y también la paternidad responsable implica de que debe haber, de que nuestros hijos puedan obedecer a los padres, ¿verdad? Y un aspecto muy importante y para mí sumamente determinante, y es el aspecto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre nuestros hijos. Y alguien decía que nosotros no podemos hacer mucho para salvar, así que si la salvación de nuestros hijos dependiera de nosotros, hiciéramos hasta lo imposible para que ellos puedan ser salvos, pero realmente no depende de nosotros, ¿verdad? Sino depende de Dios. Es decir, que debemos cada día encomendar a nuestros hijos hacia el Señor. Es decir, hacer el esfuerzo como si de nosotros dependiera que Dios se salvara, pero al fin y al cabo, como dice la Biblia, la salvación viene de Dios.